Hola, te doy la bienvenida a la sección Saberes Sexuales del Instituto EFESA. Aquí vas a encontrar respuestas a diversas preguntas acerca del desarrollo sexual infantil y adolescente. Mi nombre es Elena García Carvajal y hoy quiero compartir contigo cómo responder una pregunta que hemos recibido en diversas ocasiones. ¿Cómo me acerco a mi adolescente para hablar de sexualidad? Esta es una pregunta que comúnmente hacen madres y padres de familia. Lo primero es quitar esta creencia de que debemos tener la plática de sexualidad porque ya está en la edad en la que debe escuchar. Sobre todo si nunca hemos hablado del tema con nuestro hijo o nuestra hija. Vamos a considerar 5 puntos importantes para poder llevar a cabo este acercamiento, que más que hablar en una sola ocasión o que sea una sola plática, va a ser poco a poco. El primer punto sería que consideres la individualidad. Es decir, no porque tu hijo sea adolescente ya, quiere decir que va a estar igual que el resto de los adolescentes. ¿Cómo es tu hijo o tu hija? ¿Qué tanto le conoces? ¿Qué tantos cambios observas que ha tenido? Tendrías que estar al pendiente de estas diferencias que encuentras en él o en ella, no tanto en si ya es o no es adolescente. Y no porque algún otro adolescente que conozcas haya vivido alguna situación específica, quiere decir que el tuyo o tuya ya lo va a vivir también. Por ejemplo, a veces pasa que me entero que al hijo o hija de unos amigos ya tiene una pareja o un noviazgo. Y enseguida pienso que tal vez el mío o la mía lo va a tener. Y esto no ocurre así, no necesariamente. Puede ser que tal vez tu hija o hijo ni siquiera todavía le guste a nadie. Entonces es importante que te fijes en eso, más allá de si es adolescente o no, ¿qué pasa con tu adolescente en estos momentos? Un segundo aspecto a considerar sería la confianza, y muy importante. ¿Qué tanta confianza te tiene tu adolescente? ¿Qué haces para mantenerla o para fomentarla? Es importante que recuerdes que la confianza no es algo que se da por sí solo, no es algo que porque seamos familiares, ya, tienes que confiar en mí. La confianza no importa si eres su mamá, su papá, su maestra, su maestro. No solo por ser eso te va a tener confianza. Es algo que se va ganando, es algo que además se puede perder en un segundo. Por lo tanto, hay que revisar. Si hay confianza con tu adolescente, pues ya vas un paso adelante. Si no la hay tanta, hay que ver la forma de ganárnosla. ¿Qué podemos hacer? Mantener una postura abierta. Si estamos hablando de que queremos acercarnos a hablar de sexualidad, hay que mantener una postura abierta hacia el tema. Es decir, no hay tabús, tratar de que si dice algo o me comparte algo que me pueda asustar, pues tratar de respirar y mantenerme en calma, ¿sí? Para que esto no haga que ya no quiera platicarme en otra ocasión del tema. También hay que prestar atención, escuchar con atención y hacerle saber que entendemos lo que nos dice, que sí escuchamos, devolverle un poco de lo que nos dice. Por otro lado, compartir nuestras experiencias a veces es muy útil para acercarnos. No necesariamente tienes que compartirle toda tu adolescencia, pero a lo mejor algunos ejemplos que puedan ayudar para hacerle saber que comprendes, que tú también pasaste por estas etapas de desarrollo y que a lo mejor te fueron complicadas en ciertos aspectos. Eso ayuda a generar mayor confianza. Entonces, la confianza es algo que debes revisar. ¿Qué tanta tienes? ¿Cómo puedes hacerle hoy? Sobre todo si quieres acercarte a hablar de sexualidad. Y bueno, no solamente sexualidad, cualquier tema en el que quieras que tu hija, tu hijo, tu adolescente confíen en ti, va a ser necesaria la confianza. Un tercer aspecto muy importante es que revises tus miedos, tus temores, tus preocupaciones relacionados con la sexualidad de tu adolescente.
Te va a ayudar revisar tu propia adolescencia, observar cómo fue, recordar qué pasó contigo. Y si esos temores que tienes hacia la sexualidad de tu adolescente están relacionados con tu propia adolescencia. Tener claridad en cómo te sientes al respecto va a hacer que puedas fluir más en poder hablar del tema con tu adolescente. A veces pasa que a lo mejor yo viví un rompimiento amoroso importante, entonces me preocupa que a mi adolescente le pase, ¿no? Que le rompan el corazón, que sufra, porque sabes lo doloroso que es y no te gustaría que tu hijo o tu hija pase por eso. Si tú revisas si es desde ahí que viene tu miedo, va a ser más fácil que te acerques a compartir tu propia experiencia y a lo mejor eso permite que él o ella te cuenten cómo están. A lo mejor sus temores no van por el mismo lugar que los tuyos. Tal vez también en la familia hubo embarazos en la adolescencia y entonces es un tema que te preocupa, que tu adolescente viva algo similar. Date cuenta de si ese temor tienes tú y desde dónde viene para que entonces puedas compartir con tu hijo, con tu hija, con tu adolescente esa preocupación. Y que no necesariamente porque tengas ese temor es que le va a ocurrir a tu adolescente. Mirar esta parte es algo de mucha importancia y de mucha ayuda para poder acercarnos. El cuarto aspecto a considerar va a ser cómo empezar. Una vez que tienes claridad en esta individualidad de tu adolescente, en cuáles son sus necesidades, ya revisaste la confianza que hay, la que si falta necesitas trabajar o mantener la que ya existe. Y si ya tienes claro cuáles son tus propios miedos, temores, preocupaciones y cómo está tu propia historia, entonces hablemos de cómo empezar. Lo primero sería que busques información fidedigna, basada en fuentes científicas, no en algo que escuchaste por ahí nada más. Aquí también una forma de acercarse para empezar a hablar es buscar momentos oportunos. A veces con la televisión, con los programas, con las series, ¿no? Actualmente hay muchas series que ven adolescentes de las cuales podemos agarrarnos para poder empezar a tener una charla sobre sexualidad. Recuerda que no es hablar todo de la sexualidad en un solo momento. Es algo que va a ir ocurriendo paulatinamente, cotidianamente. En la medida en que pueda ser cotidiano, va a ser más sencillo para ti y para tu adolescente. Entonces, desde estar viendo juntos algún programa, desde algo que te platique que pasó en su escuela, desde algo que tú viste que ocurrió, desde una noticia, desde lo que se lee en redes sociales, hasta a partir de un meme, podríamos empezar a hablar de sexualidad y hacerlo así, como una charla cotidiana y tradicional, como hablamos de otros tantos temas. Y permitirte fluir en ello. Por eso es tan importante el punto anterior. Si yo ya revisé mis temores, mis miedos y trato de trabajar de forma personal en ellos, voy a poder fluir en los temas. Por ejemplo, hablando del embarazo adolescente. Si mi temor era ese y en una serie aparece, si yo no me he dado cuenta de que ese era mi temor, va a ser muy fácil que hablar del tema, porque lo estamos viendo en la serie, lo lleve al miedo, en donde yo le diga, no vaya a pasarte eso, no lo vayas, ten cuidado porque mira lo que les pasa. Más allá de verdad tener una charla a lo mejor de cuáles serían los riesgos, de cómo vemos al personaje de la televisión o de esta serie, película o lo que sea. Entonces, esa sería una forma y es algo que se puede hacer día con día en breves momentos, hablar de cualquier tema. El quinto aspecto y último sería que le hagas saber y sentir a tu adolescente el amor y la preocupación que tienes hacia él o ella. Lo tanto que te importa, el por qué tu necesidad de acercarte a hablar de estos temas. El poder compartirle ciertos miedos o preocupaciones también es muy útil. En eso, ellos, ellas se dan cuenta
que a veces dices cosas o a veces hablas de formas que a lo mejor no les agradan tanto, pero porque vienen desde estas preocupaciones tuyas y porque vienen desde el amor que les tienes y cuánto te importan. Entonces, es importante pensar que en la medida en que podamos hacerles sentir y saber que yo estoy aquí presente, que me importa tu desarrollo saludable, que quiero lo mejor para ti, que a lo mejor no me gustaría que pases experiencias que yo pasé, pero tal vez sea inevitable, pero que puedo acompañarte, va a ser más sencillo que se acerquen y que acepten este tipo de conversaciones sobre sexualidad. Sería importante, para cerrar, que consideres que la adolescencia es una etapa en la que, así como necesitan espacio, necesitan separarse de sus padres, de los adultos, y estar más con sus pares, requieren de apoyo todavía y requieren de saber que estás ahí. No es simplemente que ya son grandes y se van, es que sí te necesitan, y el que estés a la vista cuando ellos lo requieren, cuando ellas se acercan, va a ser de gran ayuda. No cuando tú quieres. Por eso es importante aprovechar momentos, acercarse y hablar con el corazón, con este acercamiento y esta afectividad de por qué te importa tanto el tema. Y también respetarles mucho en lo que ellos quieren, en lo que ellas te piden. A lo mejor se acercan más a ti, a lo mejor se acercan más a otra persona adulta. Aquí lo importante sería hacerles saber que a ti te interesa su sexualidad saludable, que estén bien, y no importa si no es a ti, aunque te guste o te gustaría que fuera a ti, pero si es a alguien más, saber que eso te da tranquilidad, que tú sepas que tu adolescente está aprendiendo de una forma saludable sobre la sexualidad.